la Navidad que nos hace soñar con un mundo mejor, con un mundo de amor. Radio Costa Rica les desea una feliz Navidad. Ya es Navidad. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, a ti nada te va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Muy buenas tardes a todos los hermanos que están pendientes en el Monte de la Gracia. Hoy me tocó a mí, Fernando Castro Esquivel, su servidor. Por encargo de Inesita les traigo un tema que para mí es un buen tema, es algo que debemos explorar y bueno, espero que sea para todos de edificación. Voy a hacer una oración, primero que nada, para poner esto en manos de Adonai. ¿Okay? Padre bueno, soberano del universo, Rey bueno y misericordioso, te bendigo, te bendecimos todos los que estamos orando ahora en este momento y dándote las gracias y pidiéndote, Adonai, que tomes control de mi boca, que tomes control de mis palabras, que me des de nuevo y entendimiento tanto a mí como a las personas que escuchan esto. Gracias te damos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien. Hoy el tema es, como va a aparecer ahora en la pantalla, es un tema un poquito ambicioso, ¿verdad? Porque intentaré sacar o zanjar más bien el debate entre el grupo de creyentes que creemos en la vigencia de la ley de Dios y entre aquellos que dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Pero mediante este estudio quiero quiero aportar mi granito de arena, pero de una perspectiva de la autoridad de Pablo. El tema es, ¿tenía Pablo de Tarso la autoridad de cambiar la ley de Dios? ¿Tenía Pablo de Tarso la autoridad para abolir el Shabbat? ¿Verdad? Desde hace un tiempo, Adonai me ha inquietado a examinar los argumentos que dicen que Pablo de Tarso, pues era el apóstol más importante, sino el apóstol de los gentiles, como dicen algunos, y que sus cartas son casi como mandamientos de Dios. De hecho, hay un grupo aquí en Costa Rica que se llama Teología Pauliana, que su nombre lo dice todo. Y por lo que he visto, pues ellos argumentan, ¿verdad?, con un poco de sofismas ahí, buscando una victoria argumentativa en lugar de buscar la verdad. Me explico un poquito más. Para algunos, Pablo es el único apóstol de los gentiles y es el que debiera definir el marco de nuestra relación
con Yeshua, ¿verdad? Con Jesucristo y con nuestro Padre Celestial, Jehová. Si Pablo no lo dijo, no debiera ser parte de nuestra religión. Es básicamente lo que he oído y escuchado. No todo es así, pero eso es lo que yo quiero señalar aquí. Es decir, que aunque no lo digan, ¿verdad? Toman algunas palabras de Pablo como la prueba de que él vino a moldear una nueva religión o un nuevo camino, distinto a lo que mal llamamos, mostraba en el Viejo Testamento, ¿verdad? Inclusive el mismo Abraham, el Eterno le dijo que Abraham iba a caminar por un camino de Dios. Desde ahí viene el caminar en las cosas del Eterno, en sus leyes. Y aparentemente algunos dicen que Pablo marcó otro camino. Y explicándome aún más claro, ¿verdad? Y es el tema que traigo hoy, creen que Pablo tenía autoridad delegada suficiente para cambiar la ley de Dios. Y esto no es posible. Como dicen, jamás de los jamases. Podemos pasar a la siguiente. Dice así, antes de hablar de autoridad para cambiar la ley de Dios, debo hacer referencia a todo el entendimiento que tenemos, ¿verdad? De que toda la Biblia es la revelación de los cielos y que toda ella es inspirada por Dios. Sin embargo, en realidad, y les va a sorprender eso lo que voy a decir, no toda la Biblia es inspirada. ¿Por qué? En la siguiente, porque hay una escritura que no fue inspirada. ¿Y qué son? Las 10 palabras, como llama en la Torá, ¿verdad? O los 10 mandamientos, los cuales fueron entregados en el monte Horeb, o Sinaí, como se conoce, ¿verdad? Directamente del Dios a su pueblo. Primero fueron decretados de viva voz, y luego materializados 2 veces en tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Es decir, los 10 mandamientos no son inspirados, fueron escritos por el mismo Creador con su dedo, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Esta diferencia que apunto entre los 10 mandamientos y el resto de la ley de Dios, o el resto de la palabra, lo vemos que en los 10 mandamientos, las 2 tablas, originalmente se guardaban dentro del arca del pacto, según Éxodo 25:16. Les doy la referencia para que ustedes lo puedan buscar. Mientras que el resto de la Torá, de la ley de Moisés, el Eterno le dijo a Moisés, ¿verdad?, que lo pusiera al lado del arca, ¿verdad? Hay una diferencia, obviamente, de jerarquía entre ambos, ¿verdad? En el siguiente vemos que en el día que el Eterno entregó los 10 mandamientos, y esto es importante apuntarlo, a ver qué fue lo que pasó en ese día. Yo trato de ilustrarlo con ese dibujo, ¿verdad?, que es bastante elocuente y nos cuenta un poquito de lo que aparece en la Biblia. Dice que el Eterno entregó, cuando entregó los 10 mandamientos, su presencia se manifestó en este monte Horeb, majestuosamente, terriblemente. Para mí es la demostración más fenomenal, aterradora, espeluznante que haya visto algún ser humano, ¿verdad? Ahí habían cerca de 2,5 millones de testigos, ¿verdad?, que era el pueblo de Israel, que hacía 3 meses habían salido de Egipto. Dice la palabra de Dios en el Éxodo 19, dice: en la mañana del tercer día retumbaron truenos, destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de shofar, ¿verdad?, que es el cuerno de carnero. Y todo el pueblo tembló. Obviamente, así como nos describe, ellos quedaron traumados. De hecho, un poquito más adelante, el pueblo le pide a Moisés que nunca más, que le pida a él, al Eterno, que nunca más tengan ellos que escuchar esa manifestación de Dios, ¿verdad?, o verla. Así que así se entregaron los mandamientos de Dios. Y así se reiteró el mandamiento del Shabbat.
¿Y por qué digo que se reiteró? En la siguiente, ¿verdad? El Shabbat, habiendo sido designado el Shabbat en el séptimo día de la misma creación, se me pasó una, dice, ¿y por qué digo reiteró? Porque el Eterno ya había bendecido, elegido, santificado, separado el séptimo día de su creación para descansar, en hebreo hacer Shabbat. Y como luego leemos, para que ese día de Shabbat fuera señal entre Dios y su pueblo. Y además le pone el sello de perpetuo. Es decir, cuando el Eterno separa el séptimo día, ¿verdad?, como un día de descanso, como una santificación, y lo bendijo, luego posteriormente le pidió al pueblo que lo guardara, ¿verdad?, porque él había creado los cielos y porque lo había sacado de Egipto, y lo puso como un pacto entre él y su pueblo. Un pacto perpetuo, haberlo dicho, ¿verdad? Entonces, lo que digo yo es que habiendo sido designado el Shabbat o el séptimo día en la misma creación, y aún más habiéndose reiterado el Shabbat y los mandamientos en la deslumbrante y apoteósica entrega directa del monte Horeb, surge una gran pregunta aquí. En la siguiente. Bueno, yo antes quiero, porque tal vez mucha gente no sabe, ¿verdad?, que el Shabbat es uno de los 10 mandamientos. Lo que pasa es que nos han enseñado los 10 mandamientos de la Iglesia Católica y en realidad la Iglesia Católica los cambió, ¿verdad? Pero en todas las Biblias que tenemos, ¿verdad?, si son fieles al hebreo, está en Éxodo 20, como está ahí, y también en Deuteronomio 5. Y dice el mandamiento, ¿verdad?, para ponernos todos en contexto. Acuérdate de guardar el día del descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado a Jehová tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Ese es el 4º mandamiento. Muchos no saben que está entre los 10 mandamientos, pero sí está. Y ya volviendo otra vez, ¿verdad?, en la siguiente filmina, en el siguiente cuadro, hago la pregunta. ¿Hay alguien que tuvo en su momento o tiene hoy autoridad para cambiar la ley de Dios? ¿Podía algún hombre o grupo de hombres o líderes de la iglesia darse la prepotencia de cambiar lo que fue escrito por el mismo Rey de los cielos, creador de lo visible y lo invisible? Pues yo lo dudo, ¿verdad? Nadie tiene la autoridad ni en la creación ni en la entrega. Sin embargo, ¿verdad?, a pesar de lo que estoy diciendo, sí hubo alguien con la suficiente autoridad. Yeshua el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Él tenía la autoridad. ¿Y dónde dice eso en la palabra? En la siguiente. Miren ahí, que toda autoridad le fue dada al Mesías. Él en Mateo 28, 18 dice, y Yeshua se acercó y les habló diciendo, le está hablando a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y eso básicamente es una reiteración de lo que estaba en Daniel 7, ¿verdad?, cuando el anciano de días le entrega todo el poder al Hijo del Hombre que aparece ahí y le entrega toda potestad para que todos le adoren. Esta escritura en Marcos 28, 18 viene a complementar o a cumplir esa profecía que estaba ahí establecida. Él se decía Hijo del Hombre precisamente por lo que estaba escrito ahí en Daniel 7, ¿verdad? Entonces vemos que sí, efectivamente, según esto que estamos viendo, él tenía la autoridad para cambiar eso. Y lo hizo. Esa es la pregunta. Vamos a la siguiente. ¿Verdad? De acuerdo a la palabra, solamente él pudo haberlo hecho y no lo hizo. Más bien, Yeshua
Jesucristo dijo algo en Mateo 5:17, que dijo que ni siquiera pensaran que Él había venido a cambiar la ley, que ni lo pensaran. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él lo dijo enfáticamente, ¿verdad? Y para que no haya duda. Entonces nadie puede estar argumentando que Él quitó la ley de Dios o, al contrario, que Él quitó el Shabbat. Más de hecho, Él dice: yo soy el Señor del Shabbat. Él reiteró y dijo algunas cosas sobre el Shabbat, que dijo: el Shabbat es permitido hacer el bien. Y también dijo: el hombre no es para el Shabbat es para el hombre. Todas estas enseñanzas son de Yeshua sobre el Shabbat, y en ninguna de ellas lo abolió por el domingo o dijo que no existía, ni ningún otro estilo. Y si él no pudo, ¿por qué viene la gente a interpretar a Pablo de esa forma? Pero bueno, vamos a seguir. Perdón. En el próximo dice así, dice: ¿tenía Pablo ese tipo de autoridad autoproclamada por nuestro Señor Yeshua? No. A Pablo ni se le otorgó, ni él se autoproclamó con esa autoridad, ¿verdad? Lo más cercano que dijo Pablo fue en Gálatas 1:11, que dice: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Pero hay que entender que Pablo tenía una revelación e interpretación de la ley de Dios errónea. Él era fariseo, ¿verdad? Y ponía la mirada en su religión. Conocía bien la ley de Dios, pero no conocía al Dios de la ley, ni de su amor, ni que el Eterno, y se habían olvidado los fariseos de que los judíos tenían un mandamiento, que tenían que cumplir la promesa de Abraham, que era de que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Obviamente Yeshua le muestra a él cuál es el evangelio, el eterno, que hay un Dios todopoderoso en los cielos que quiere reconciliarse con los hombres y que manda a su Hijo Jesucristo, al Mesías, para beneficiar a toda la humanidad, a la casa de Israel y a las otras ovejas, ¿verdad? Dice que hay otras ovejas que escucharán mi voz y vendrán, y habrá un solo pastor y un solo rebaño. Eso fue lo que recibió él, pero en ningún momento está diciendo que él haya recibido órdenes para acabar con el Shabbat o cambiar la ley de Dios, sino todo lo contrario, como lo que vamos a ver. Ahora, ¿quién era Pablo? Está en la siguiente. Era un israelita de la tribu de Benjamín. En ese tiempo, y aún se engloba en la palabra judío. Pablo era lo que llamamos un judío, ¿verdad? Él era creyente en el Dios de los cielos y practicante de la interpretación de la ley de Dios que tenía la secta de los fariseos, como ya les dije, ¿verdad? Sin embargo, antes y después de su conversión, guardó la ley de Dios. Y tal vez muchos estarán brincando ahí en el asiento que están escuchando, en el carro, ¿qué es eso? Que él cumplió la ley de Dios. Claro que sí, yo no lo estoy inventando, si voy a leer algo que está escrito y que escribió Pablo en sus cartas. En el siguiente, vamos a leer Hechos 24:14. Pongan atención. Dice, él había sido llevado a una corte para que lo juzgara por estar alterando el orden, ¿verdad? Y eso fue lo que dijo él. Pero eso te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley, en la Torá. Repito, creyendo todas las cosas que hay en la Torá y en los profetas están escritos, teniendo esperanza en Dios,
la cual también ellos abrigan, de que ha de haber una resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Entonces, en este primer versículo que yo digo, ahí está diciendo que él creía en la Torah. Ahí es el momento exacto y propicio para decir, mire, yo no creo en la ley de Dios, pero no fue así. Entonces, vamos a la siguiente también, son dos. Dice, la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aquí es categórico él, ¿verdad? Diciendo que ya básicamente lo que está diciendo es que los mandamientos de Dios, el camino de no pecado es tanto para los circuncisos como los incircuncisos, o sea, para Judá, para los israelitas y para los gentiles que lleguen al pueblo de Dios, que ya dejan de ser gentiles, sino que ya son pueblo, ¿verdad? El mundo se divide en dos, el pueblo de Dios y los gentiles. Y los que hemos aceptado al Mesías y aceptado y entendido que hay un Dios en los cielos y que nos ha prometido la salvación, esos somos pueblo, ¿verdad? Pueden llamar la iglesia o la novia, pero somos pueblo de Dios. Y los demás son gentiles. Entonces, deberíamos quitarnos de la boca y de la mente de que nosotros somos gentiles. Ya dejamos de ser gentiles. Esto que dice Pablo está de acuerdo a lo que dice Eclesiastés 12, 13 y 14. Vean qué bonito, dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué es lo que dice esto? Este versículo, que es básicamente lo que dice en Apocalipsis 15, que dice que los juicios de Dios saldrán de los 10 mandamientos. Dice que saldrá del santuario, y en el santuario está el arca ya en los cielos, donde está donde se guardan los 10 mandamientos, y serán el parámetro, ¿verdad? Los mandamientos serán el parámetro para juzgar a todo hombre. Como dice ahí, toda obra de los hombres, sea buena o sea mala. Entonces Pablo conocía esto y Pablo no está en disonancia con eso que dijo Salomón en Eclesiastés 12. Bien, en la siguiente también vemos a Pablo, hablando de esto, dice, vean lo que dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y agrega Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. ¿A quién? A la ley de Dios sirve, ¿verdad? Mas con la carne, a la ley del pecado. Entonces, aquí claramente Pablo marca una diferencia entre las leyes que tenemos en nosotros mismos. Nosotros tenemos una tendencia al bien y una tendencia al mal. Y si el mismo Pablo tenía un conflicto, imagínense nosotros, ¿verdad? Que estamos tratando de caminar recto delante de Dios. En la siguiente, ¿verdad? También Pablo, ahí en Romanos 2:12, dice, todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés, perecerán sin esa ley. Y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés, por medio de esa misma ley serán juzgados. Pues no son los justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Por cuanto los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos con su propia ley, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo esta escritura? ¿Quién pone leyes en el corazón? Nada más que el Eterno, el Creador de cada uno. Y cada uno sabe distinguir entre el bien y el mal.
Los niños saben distinguir entre el bien y el mal. Claro, necesitan la instrucción necesaria, ¿verdad?, de personas que conozcan bien del carácter del bien y el carácter del mal para enseñarle a ese niño. Pero él tiene ahí en el gen, en su naturaleza de niño, este conocimiento previo, ¿verdad? Dice, sigue diciendo esto, dice, su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos lo acusarán o lo defenderán el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al evangelio que yo os anuncio. O sea, ahí sigue siendo, conozca usted la ley de Dios o no la conozca, y siga la ley de Dios o consiga las leyes de sus mandamientos, siempre se le va a juzgar por la actitud que usted tomó ante el conocimiento del bien o del mal. Es decir, si usted conoce el mal y lo hace, será culpable. Si conoce el mal y lo evita, pues el Eterno lo tendrá en su reino, ¿verdad? Así lo juzgará él. Así que todos estamos iguales, porque, como le digo, Dios puso mandamientos en nuestro corazón. En la siguiente, vean ustedes que en Mateo 121 dice, María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué puso esto yo aquí en medio de esto sobre Pablo? Es que el propósito número uno de Yeshua fue salvar a su pueblo del pecado, ¿verdad? Es decir, la primera palabra que él dijo cuando comenzó su ministerio es arrepiéntase, que el reino de Dios se ha acercado. Y entonces arrepentirse, obviamente lo que viene a hablar es de que nosotros tenemos que dejar el pecado, retornar al camino que Dios había predispuesto para nosotros en rectitud desde el principio, desde Adán y Eva. Ese era el destino de cada ser humano, ¿verdad? Entonces él viene a arrepentirse. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el problema del hombre es y ha sido siempre la desobediencia. El pecado ha sido su problema. Nuestra fe en el Mesías nos limpia de nuestros pecados y nos hace nuevas criaturas, lo que significa que nuestra conciencia cambia, y así lo dice Pablo, ¿verdad? Que esa es la gran virtud del nuevo pacto, que cambia nuestra conciencia. Yo pregunto, ¿cómo puede llamarse a alguien nueva criatura si su conciencia y su comportamiento sigue siendo el mismo, sin temor a las leyes de Dios, sin temor a pecar? Es decir, como decía Yeshua, por sus frutos los conocerán. Entonces, hay que tener esta perspectiva, hermanos, porque cuando estamos hablando de la ley de Dios, tenemos que hablar del pecado. Si nosotros no quitamos el pecado, no vamos a conocer. Si nosotros quitamos la ley de Dios, no vamos a conocer qué es pecado o qué no es pecado, ¿verdad? Hay una en Romanos 6, ¿verdad? Dice así, dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos para que no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Otra vez, es decir, Pablo está combatiendo el pecado, ¿verdad? Está combatiendo el pecado y lo que dice es, donde está escrito y definido qué es pecado, es en la ley de Dios. Y continúa Pablo, dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón el modelo de enseñanza que han recibido y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de justicia. Es decir, cuando nosotros, es el siguiente, si quieres. Cuando nosotros recibimos, entramos en el pacto, en el nuevo pacto con Yeshua, nosotros somos liberados del pecado. Es decir, nosotros, por la conciencia en la que tenemos, debiésemos dar frutos y dejar nuestro caminar de pecado. Claro, es un caminar, es poco a poco, pero eso es otra situación. Lo que quiero aquí recalcar es que no podemos verdaderamente
conocer, comenzar a caminar distinto si no conocemos qué es el pecado, ¿verdad? El pecado es básicamente, es un espejo, la ley es un espejo. ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Está definido ahí. Nadie más lo puede definir. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, en la siguiente, voy a explicar unas cuestiones difíciles de Pablo. En la siguiente, que está ahí. ¿Quién era Pablo? Y algunas cuestiones difíciles de Pablo, ¿verdad? También la anterior, que está ahí. Esa está ahí, la anterior no. ¿Otra, la ulterior? No, la anterior. Ah, no está esta. Bueno, qué curioso. Entonces, voy a leer algo que está en 2 de Pedro 3:15. Si quiere quitamos eso para no confundir. Dice así, vea lo que dice Pedro respecto de Pablo. Dice, si quieres la quitas ahí para que no se confunda la escritura. Dice así, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también escribió con la sabiduría de Dios le dio, al tratar esos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Entonces, ciertamente, desde ese entonces ya se sabía que la Escritura de Pablo era difícil, que muchos, digámoslo suavemente, lo malinterpretaban. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos con donde dice Filipenses en la próxima. Muy bien. Esta es una parte difícil de Pablo de entender y vamos a tratar de entenderlo bien. Dice Filipenses 3, 8 al 16. Por él lo he perdido todo y lo considero basura, con tal de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero la justicia propia que viene de obedecer la ley, sino la que se obtiene por la fe en Jesucristo. Entonces, claro, ahí está la mesa servida para que vengan a interpretar. ¿Ves? Ahí está. Pablo viene a abolir la ley. Ya no quiere obedecer la ley. Pero todo lo que acabamos de leer hace unos minutos acerca de lo que Pablo creía de la ley es incompatible con la interpretación esta que le hacen de que ya no hay que obedecer la ley. Si él dice que amaba la ley, que es justa, que dice que lo importante son los mandamientos de Dios, ¿cómo van a interpretar esto? Entonces hay que entrarle a esta interpretación, ¿verdad? Lo que él quiso decir es que no podemos sentirnos justificados por guardar mandamientos, sino por la misericordia de Dios mostrada en su Mesías. Para mayor comprensión, lo que les digo es que Pablo se refiere a basura, no podemos interpretarlo aisladamente, sino de acuerdo a todo lo dicho como Pablo, como ya le dijo. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que no podemos obtener nuestra justicia solamente basado en guardar mandamientos. Si yo guardo los mandamientos, ya soy salvo. Y eso es imposible de hacer, porque es sumamente difícil guardar todos los mandamientos, dado nuestra tendencia al mal que está en nosotros. Entonces, por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Jesucristo, que él conoció al Señor de las Escrituras, él dice, ya yo dejé de pensar que tengo que ser perfecto en la ley de Dios para salvarme. Yo ya me siento salvo, ya me siento salvado, ya no necesito estar cumpliendo no solo con la ley, sino con las obras de la ley, que son dos cosas distintas, es un tema totalmente distinto, ¿verdad? Eso les explico que actualmente, digamos, los judíos también creen en la salvación. Pero como ellos no tienen Mesías, no tienen a Yeshua, ellos lo que hacen básicamente, o lo que predican, es que ellos tienen que arrepentirse, ¿verdad? Hacer en hebreo lo que en hebreo se llama teshuvah,
que es retornar, a arrepentirse, y que además, ¿verdad? Ellos deben hacer obras de caridad, o como se llama en hebreo, tzedakah, que ellos con la bondad y con el arrepentimiento son salvos. Pero esa perspectiva está mal. Ustedes, porque ustedes saben, ustedes tienen conocimiento, conocen un poquito la palabra, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ellos no pueden hacer, y el Eterno lo determinó así, porque no hay templo. Y si no hay templo, no pueden hacer sacrificios, ¿verdad? Y como tampoco tienen al Mesías, ellos están incompletos. Entonces, esas obras de ley, que ellos llaman, y en ese entonces también se llamaba así, es lo que, y lo que Pablo hacía referencia, es que ellos hacían obras para ser justos y ser justificados. Yeshua lo que vino aquí a enseñar es que no es el mismo hacer mandamientos lo que nos justifica, sino es la misericordia y la gracia de Dios. Así es que debe interpretarse Filipenses 3, 8 y 6, porque Pablo no era bipolar. Pablo no habla a favor de la ley un día y en contra de la ley otro día, sino que, digamos, tenemos que ser sabios para entender que hay que ver a Pablo en todo su contexto, ¿verdad? Vamos a ver algo acerca de Yeshua, acerca de estos mandamientos y fe. Es muy curioso y ilustra un poquito lo que yo les dije en la siguiente filmina. Dice, sucedió que un joven se acercó, estamos en Marcos 16. Sucedió que un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Una magnífica pregunta, ¿verdad? Eso es lo que nos preguntamos todos los que queremos saber qué hay después de la muerte. Dice, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Es lo que dice Yeshua, ¿verdad? ¿Cuáles? Preguntó el joven. Contestó Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Él está citando mandamientos, no todos, obviamente, ¿verdad? Pero no porque no estén ahí, es que ya sean solamente eso, es decir, solamente una mente muy obtusa puede decir que ahí hizo una descripción de los mandamientos que están vigentes, que los demás no, eso no es así. Porque ya el joven rico conocía con los mandamientos. Entonces, el joven rico dice, todos estos los he cumplido, dijo el joven, ¿qué más me falta? Y Yeshua le respondió, aquí vamos a entender lo importante, dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. No hay duda de que esta enseñanza no es solo para el joven rico, sino es para todos aquellos que nos queremos santificar y ser siervos de la justicia. No basta con guardar los mandamientos, sino es tomar a Yeshua como nuestro amo, como nuestro Señor, como nuestro Dios y servirle en nuestros respectivos ministerios, pero seriamente, con rectitud, tratando de escribir con buena letra, ¿verdad? Transformándonos, como dice Romanos 12, transformando nuestra carne en sacrificio vivo. Además de tomarlo como modelo, ¿verdad? No, ¿acaso no dice la Biblia que nosotros debemos alcanzar la estatura del varón perfecto? ¿Quién es el varón perfecto? Yeshua HaMashiach. Ese es el que debemos seguir y hacer un camino hacia la perfección, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar también sus enseñanzas como las mejores interpretaciones de la ley de Dios. Jesucristo le decían rabí. Rabí es maestro de la Torá. Es decir, él enseñaba sobre la ley de Dios. ¿Cómo van a pensar que un rabí va a echar al basurero o va a clavar en la cruz todo aquello lo que él enseña? Es absurdo, eso no puede ser, ¿verdad? Y todo eso le estoy diciendo está de acuerdo a lo que vimos en Pablo, ¿verdad? Que él amaba los mandamientos de Dios, él amaba la rectitud. Si nos llamaba a ser no pecadores,
¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, no pequen, no transgredan la ley, ¿verdad? Yeshua nos invita a conocer no solo la ley de Dios, como le dijo ahora al joven rico, ¿verdad? Sino que con su interpretación de la ley nos hace conocer al Dios de las Escrituras. Y yo les digo una cosa, muchos conocen la ley, como los fariseos, pero no conocían al Señor de la ley, ¿verdad? Hay mucha diferencia. Y yo les puedo asegurar que yo estoy en camino, ¿verdad? Entendiendo un poquito que es en la intimidad, ahí en nuestra habitación, en donde vamos conociendo un poquito la naturaleza de Dios, ¿verdad? Todos sus atributos, toda esa misericordia, la fidelidad, eso lo vamos conociendo, sobre todo si vivimos una vida íntima con Dios. Y eso no es fácil, hermanos, porque hay muchas distracciones. La misma palabra dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. A muchos nos pueden decir que nosotros somos santurrones o que es una vida totalmente irreal la que vivimos en este mundo, pero es la que la palabra nos manda a hacer. Nosotros tenemos que ser súper celosos de caminar en santidad, de intentar caminar en santidad, de ir escuchando lo que el Espíritu Santo nos dice a nuestros corazones que debemos cambiar y dónde debemos remachar y qué debemos hacer, ¿verdad? Y porque dice también la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma como pecado. Entonces, en realidad, es una profesión, no es solamente un estilo de vida. Ser seguidor del Mesías es una profesión. Ser del pueblo de Dios es ser santo. ¿Y qué es ser santo? Apartado, distinto, ¿verdad? Y eso va de acuerdo a lo que dijo Pablo. Pablo no predicaba otra cosa que fuera eso. Y entonces él no puede de ninguna forma venir a decir que no hay ley, ¿verdad? Y que ahora sean pecadores sin ley. Eso no se puede. No se puede usted ser no pecador con una no ley. Porque la definición de ley es la transgresión. La definición de pecado es la transgresión de la ley de Dios, según lo que estaba escrito en Juan 1, 3, 2, creo que yo. Vamos a seguir en el siguiente, ¿verdad? Que vamos a entender un poquito ese concepto. Dice el anterior. Muy bien, ahí dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Vamos a definir, Santiago era hermano de Yeshua. En ese entonces, él murió siendo un gran justo. Era una persona que conocía muchísimo de la palabra, ¿verdad? Él fue muerto, lo tiraron del templo y era, obviamente, conocía, por ser de esa forma, ¿verdad? Y su cercanía a Yeshua, él era el principal de la sinagoga mesiánica en Jerusalén, ¿verdad? Él era el líder, digamos, del movimiento que había dejado Yeshua. Entonces, vamos a tomar estas palabras que él dice, vamos a medirlas bien porque son preciosas, ¿verdad? Y nos pueden decir cómo es que nosotros debemos pulir nuestra fe. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, ahí está hablando de un comportamiento de la nueva conciencia que nos hace ser distintos, ser totalmente un reflejo de lo que fue el Mesías. Eso es lo que debemos ser, a costa de todo, ¿verdad? Inclusive Yeshua cuando pide en Mateo 5:44 dice que oremos por nuestros enemigos, que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a aquellos que nos maldicen. Es decir, esa es la clase de vida que debemos llevar. Eso es locura para nosotros. Bien, entonces eso también se marca
en Efesios 2, 8 y 10, el siguiente. Vean ustedes. Y eso nosotros lo creemos, ¿verdad? Hay muchos nos dicen que nosotros los que creemos en que la Torah está vigente, ¿verdad? En lo que esté vigente, porque no todo puede cumplirse, ya no hay templo y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero nos dicen que nosotros creemos en la salvación por guardar mandamientos, y eso es una falacia. Nos están levantando un falso testimonio que es transgresión del 9º mandamiento. Así que cuídense antes de decirnos eso así, porque no es cierto. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloría. ¿Verdad? De eso nosotros lo guardamos, lo creemos. Nadie es salvo por las obras que hace. Pero, sigue diciendo Pablo en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, ¿a dónde aparecen las obras? ¿Dónde aparecen escritas las obras que debemos hacer para hacernos, pues para dar frutos? Obviamente en la ley de Dios, en los profetas y en el Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento es imposible que esté abolido, ¿verdad? En el siguiente, ¿verdad? Es para decirles que toda esta enseñanza es para mostrar escrituralmente que Pablo no pretendía ni tenía autoridad o poder para abolir la ley de Dios, de ninguna forma. Tampoco Jesucristo lo hizo. Más bien expresamente manifestó que Él no venía para abolir la ley. Dice, claro, y aunque el tiempo no nos permite profundizar en el tema, tanto en las cartas de Pablo y en los demás apóstoles y en los evangelios, y mucho más en los profetas, toda la escritura nos muestra que el pecado es nuestro mayor problema. El pecado es nuestro enemigo, porque ¿de quién es el pecado? Es de Satanás, que es nuestro enemigo. Ese es el problema, ¿verdad? Y es lo que nos aleja de Dios. La ley de Dios, como les decía antes, no es solamente sino un espejo que nos indica cómo estamos respecto a las instrucciones que Dios dio a su pueblo. Es decir, ahí se refleja. En hebreo se llama Torah, los libros de Moisés, y Torah no es ley, Torah son instrucciones. Es muy distinto tener instrucciones que tener ley, ¿verdad? Es totalmente otra cosa. Vean ustedes que los 10 mandamientos del Shabbat, acerca de esto, hubo en Hechos 15 una reunión de todos los apóstoles de ese tiempo, ¿verdad? Ahí estaba, bueno, obviamente estaba Santiago, Jacobo, que el hermano de Yeshua, que era el líder, estaba Pablo, estaba Pedro, estaba Bernabé, todos los importantes de ese entonces, y mucha gente que no conocíamos, ¿verdad? Habían unos principales que abogaban porque no podía ser salvo si no era con la circuncisión. Entonces viene Pablo y muchos otros, y Pedro también, a decir que la circuncisión es decir, que la gente estaba llegando, los gentiles estaban llegando a la fe, ¿verdad? Y entonces ahí se toma la decisión de que no se le va a exigir la circuncisión a los creyentes, sino que vamos a leer lo que dice ahí. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo, cada Shabbat. Es decir, él dio ahí el resultado, o él juzgó, ¿verdad? Santiago juzgó qué es lo que se debía hacer. No había que inquietarlos con la circuncisión, y era lógico. En ese entonces, el que era circuncidado, la mayoría eran muertos, porque no había infecciones, no había antibióticos ni nada de eso, y era sumamente doloroso. Y además en la Torah estaba la circuncisión del corazón, lo cual Pablo toma después y dice, bueno, que eso es lo verdaderamente importante, la circuncisión del corazón. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que lo que vemos no es que ellos mandan a la libre, ¿verdad? A que cada
cada gentil vive de acuerdo a lo que dice su corazón, ¿verdad? Sino que ellos mismos, si ustedes lo pueden ver ahí, cuando dice que en cada ciudad tiene una sinagoga, ahí pueden ir a aprender Torah. Recordemos que en ese tiempo no habían Biblias en todo lado, ¿verdad? Sino que las escrituras estaban en las sinagogas y tal vez en otro lugar. Entonces, el lugar idóneo, es más, el único lugar en donde uno podía escuchar la palabra de Dios, leer los salmos, leer los profetas, leer la Torah, era en las sinagogas. Y ahí mismo es donde ellos lo mandaron a los gentiles que estaban llegando, para que aprendieran la palabra. Primero la fe en Yeshua, primero el Señor de la palabra, y luego la palabra, ¿verdad? Y obviamente el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, nosotros, hermanos, estamos, voy a decirlo un poquito a lo tico, estamos fritos. Si nosotros no tenemos ese poder de Dios en nosotros, esa presencia del Eterno en nosotros, no vamos a ir a buen puerto. Nosotros, por eso le decíamos, tenemos que tener una intimidad con Dios, ¿verdad? Limpiar nuestro templo, que es cada cuerpo, para que Él pueda habitar en nosotros. Y recordemos que el Espíritu de Dios tiene sus porciones, ¿verdad? A Eliseo se le concedió darle doble porción de lo que tenía Elías. Entonces, yo considero que el caminar nuestro, aparte de lo que les dije, que es la intimidad, es buscar la presencia de Dios y el Espíritu Santo y saber entender cuando el Espíritu de Dios nos está hablando. Eso, hermanos, es mediante la vivencia, con una nueva conciencia, con una nueva vida, como nueva criatura, ¿verdad? Y les digo una cosa, Pablo en ningún momento, ¿verdad?, nos dijo que hiciéramos eso sin la ley. Como ya leímos, la ley de Dios es lo principal, ¿verdad? Y en cuanto al Shabbat, pues yo nada más puedo aportar que nadie tiene la autoridad para abolir la ley de Dios. El que fue concebido en la misma creación y fue entregado en el monte Sinaí, en el monte Horeb, con grandes prodigios, expresamente por él, ¿verdad? De tal forma que no hay nadie con la autoridad aquí en la tierra para cambiarlo. Y si una iglesia hizo eso, lo hizo mal. Y si nosotros no, por lo menos pensamos en qué es la verdad, pues estamos haciendo mal. Yo los invito a que cada uno trate de entender esta situación y no me crean, sino que estudien. Ahora hay mucho material por todo lado. No era como antes, ¿verdad?, que no había donde leer. Más bien hoy hay demasiado. Bien, vamos a terminar dándole gracias al Eterno, ¿verdad?, por ese rato que pude compartir con ustedes. Bien. Padre bueno, soberano del universo, gracias te damos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Te damos gracias por tus bondades diarias. Verdaderamente yo te pido, Padre, que estas palabras hagan efecto en todas aquellas personas que lo escuchen, que siembre al menos una duda en su corazón respecto a la verdad que está encerrada en tus mandamientos y respecto al Shabbat, que es el día en que tú pediste que te glorificáramos, Padre, y que es señal entre tú y tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Este ha sido el último programa de En el Monte de la Gracia. Gracias. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero. Su nombre es amor.